El secreto para escribir un relato de terror. La mejor hora para leer un relato de terror es por las noches. Solo te ilumina la lamparita junto a tu cama. Cuando terminas de leer, la prueba para saber si el relato es realmente bueno es no querer apagar la luz. Porque no sabes qué es lo que se oculta en las sombras o qué fue ese ruido. Oye, en serio, ¿qué fue ese ruido? No, yo estoy aquí contra la cámara. No. ¡La mano zombie! Si lo que quieres es escribir un buen relato de terror, estás en el lugar indicado. Hay muchas cosas que nos dan miedo, pero la mayoría de esas cosas que nos atemorizan no son material para un buen cuento de terror. Por ejemplo, mucha gente le teme a la pobreza, a los terremotos, a los asaltos, a ser condenado a prisión o a enterarte de que tu vecino, tan amable que se ve, es un sicario. Aunque perfectamente se pueden escribir historias interesantes sobre personas con ese tipo de fobias o de situaciones desagradables de esa naturaleza, no serían relatos de terror. No importa que la vida en prisión sea un infierno, que el asalto sea a mano armada, o que el terremoto sea devastador, o que tu vecino sicario te tire mal rollo. No importa, pues, que cualquiera de esas situaciones acabe incluso con tu vida. Quiero decir, con la de tu personaje. Podrán ser historias llenas de sufrimiento, suspenso y agonía. Tu personaje durante el relato podría experimentar un miedo profundo, incluso morir salvajemente. Sin embargo, terminarías de leer esa historia con mucho alivio porque no te pasó a ti. Y apagarías tu lamparita de noche sin mayor problema porque no se te va a aparecer el sicario de tu cuento, ni vas a caer en pobreza, ni nadie te va a meter al reclusorio. Por lo tanto, y solamente por ese detalle, esas historias, aunque abordan miedos que todos podemos tener, temores muy reales, muy posibles incluso, no sirven como relatos de terror. Entonces, ¿a qué puedes tenerle miedo si apagas la luz? Antes de responder esa pregunta, hablaré de cosas que definitivamente no nos dan miedo porque no existen. Tan no nos dan miedo que nos gusta disfrazarnos de ellas en Halloween. Y Halloween, se supone, celebra el Día de las Brujas. Con nulo sentido del ridículo, decoramos nuestras casas con telarañas falsas y arañas gigantes, con fantasmas y calacas de cartón, con cráneos, velas y calabazas con apariencia tétrica. Luego hacemos una fiesta y los disfraces suelen ser alguna variación de cosas como vampiros, brujas, fantasmas, calacas, demonios, zombies, hombres lobo, Frankensteins, Freddy Krueger, payasos macabros, Jasons, exorcistas y personajes por el estilo. No deja de ser interesante que dediquemos toda una temporada al año a disfrazarnos de esas bestias del inframundo y que esa actividad se repita en distintas culturas. Tampoco esperas que si apagas la luz se te aparezca un hombre lobo, Frankenstein o una calaca. Pero ya nos vamos acercando a donde quiero llegar. Cuando terminas de leer un verdadero relato de terror, sabrás que apagar la luz de tu lamparita puede ocasionar que en las penumbras captes a esa presencia siniestra que no debería de estar allí, pero que está. Tal vez te mira, tal vez vuelvas a prender la luz y desaparezca. Pero puedes dejarla encendida porque esa entidad solo espera a que duermas para atormentarte. ¿Cómo entonces escribir un buen relato de terror? Ya vimos que escribir de temores mundanos no es el camino indicado. En cambio, explorar lo irracional, las situaciones que escapan a nuestro entendimiento, que bordean la posibilidad de enfrentarnos a la locura o a lo inexplicable, es una vía más atemorizante. Porque el temor más profundo que tenemos es la sensación de que esta realidad que creemos conocer y dominar es apenas una fracción de lo posible. Tenemos 5 sentidos, quizás 6, para percibir al mundo, pero muchas amenazas se nos escapan. No sabemos qué hay del otro lado. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que los miedos más mundanos no son material para un relato de terror, justamente por eso, porque son mundanos. Que un buen cuento de terror deba traerte de vuelta el miedo a la oscuridad, para que no quieras apagar la lamparita de noche. Que la fórmula de un relato de terror es señalar eso siniestro que no debería de estar allí, pero que ocurre, pero que está. Que todos le tenemos miedo a lo irracional, a lo inexplicable, a esa entidad que ahora mismo está detrás de ti, esperando el momento en que apagues la lamparita para regalarte una pesadilla. Llévate estas ideas y aquí nos vemos en Textura.